Estoy aquí sentado en mi pequeño apartamento en Tepito, y mis manos todavía tiemblan cuando recuerdo esa noche de abril, hace 3 años. Saben, amigos míos, hay dolor por perder el trabajo, por enfermedad, por la muerte de seres queridos. Pero hay un dolor que es peor, cuando la persona por quien viviste toda tu vida te mira como si fueras una vergüenza. Me llamo Esteban Ramírez. Tengo 62 años y durante 35 años he sido basurero en esta Ciudad de México. Mi hija me pidió que no fuera a su boda porque me considera una deshonra. Valeria vino a verme un mes antes de su boda. Yo me había preparado tanto para ese día. Compré un traje usado a don Carlos en el mercado de Sonora por 2,000 pesos. Limpié mis únicos zapatos de cuero que solo uso para ocasiones especiales. Hasta me anoté con el peluquero por primera vez en 5 años. Me imaginaba llevando a mi princesa al altar, como debe hacer un padre. La había criado solo desde los 5 años, cuando mi Rocío murió de cáncer. Todo lo que hice en la vida fue por ella, para darle lo mejor. Cuando se sentó frente a mí en la mesa donde extendí el mejor mantel de la difunta Rocío, y no tocó el mole poblano que había estado cocinando desde la mañana con la receta de su madre, supe que algo andaba mal. Miraba a cualquier lado menos a mí. Sus manos jugaban nerviosamente con su anillo de compromiso, ese anillo que costaba más que mi salario de 6 meses. Llevaba puesto un traje sastre color beige que se veía carísimo, el cabello perfectamente peinado, las uñas como si acabara de salir del salón más elegante de Polanco. «Papá, no quiero que me hagas pasar vergüenza en la boda», dijo, y esas palabras entraron en mi corazón como un cuchillo. Durante 35 años trabajé como basurero. 30 años la crié solo después de que murió Rocío. Di hasta el último centavo para que estudiara en el Colegio Santa Teresa. Vendí la camioneta de mi difunto padre para pagar la universidad. Y ahora me decía que yo era una vergüenza. Los padres de Alejandro y todos los invitados son de la alta sociedad. Tú no encajarás, continuó, sin mirarme a los ojos. Yo sentía como si me estuvieran arrancando el corazón pedazo a pedazo. Esta era mi niña, la que solía correr hacia mí gritando «¡Papá, papá!» cuando llegaba del trabajo, la que se dormía en mis brazos mientras le leía cuentos los domingos por la noche. Le pregunté en voz baja, porque la voz casi no me salía, «¿Te da vergüenza que yo sea tu padre?» Y ella respondió, desviando la mirada hacia la ventana donde se veían las casas apiñadas del barrio. «Me da vergüenza lo que eres. Hueles a basura incluso después de ducharte. Perdón, pero es la verdad». Saben, en ese momento sentí como si algo muriera dentro de mí. No era enojo, no. Era un vacío donde antes latía el corazón de un padre. Miré a esta mujer hermosa y elegante sentada frente a mí, y por un momento no pude reconocer a la pequeña Valeria que solía ayudarme a doblar su ropa de escuela los domingos, que me pedía que le contara historias de su mamá antes de dormir. Recuerdo que me quedé ahí sentado, viendo cómo ella evitaba mi mirada, cómo sus dedos tamborileaban impacientes sobre la mesa. El mole que había preparado con tanto amor se enfriaba en el plato. Ese mole que hacía siguiendo exactamente la receta que me enseñó mi Rocío, moliendo los chiles en el metate que habíamos comprado juntos para nuestro primer aniversario de bodas. Valeria solía decir que era su comida favorita, que nadie lo hacía como yo. Pero esa noche ni siquiera lo probó. «La boda será en la iglesia San Francisco en Coyoacán», me dijo, como si estuviera dándome información de negocios. «Habrá 300 invitados. El banquete será en los jardines de la hacienda de la familia González. Cuesta 3 millones de pesos, papá. ¿Te das cuenta? 3 millones. Estarán ahí los González, los Vázquez, los de la Torre, familias que tienen empresas, que manejan el país. No puedes llegar ahí con tu traje de 2,000 pesos oliendo a lo que hueles.
Yo la miraba y pensaba en todas esas noches que trabajé doble turno para pagarle la escuela privada. Recordaba cuando tenía 8 años y quería una muñeca Barbie para su cumpleaños. Costaba 1000 pesos y yo ganaba 8000 al mes. Ahorré 100 pesos cada quincena durante 2 meses y medio. Recuerdo su cara esa mañana del 15 de marzo cuando despertó y vio la muñeca junto a su cama. Saltaba por todo el apartamento gritando: «Papá, papá, es tan hermosa». «Valeria», le dije, y mi voz sonaba extraña incluso para mí. «Yo soñé con este día desde que eras niña. Cuando tu madre murió, me prometí que te daría la mejor vida posible, que te vería casarte, que te llevaría del brazo al altar como hace un padre». «Ay, papá, por favor», me interrumpió con un gesto de impaciencia. «No me vengas con esos sentimentalismos. Esto no es una película. Esto es la vida real, mi vida real. Alejandro y yo tendremos que vivir en ese mundo. Ese es nuestro futuro. Y tú no puedes ser parte de eso». Ahí estaba, la verdad cruda. Su futuro no incluía a su padre. Me levanté despacio y fui hasta el pequeño altar que tengo en la esquina de la sala, donde está la foto de mi Rocío el día de nuestra boda. Ella llevaba un vestido sencillo de 500 pesos que yo había pagado trabajando turnos extra en el turno de noche, pero se veía como una reina verdadera. ¿Sabes qué me decía tu madre?, le pregunté a Valeria sin voltear. Me decía que la verdadera nobleza no está en cuánto dinero tienes, sino en cómo tratas a las personas que no pueden darte nada a cambio. Me decía que un hombre se mide por su trabajo honrado, no por el traje que lleva puesto. «Mi mamá está muerta, papá», respondió Valeria con una frialdad que me heló la sangre. «Murió hace 20 años, y sus ideas murieron con ella. El mundo ha cambiado. Yo he cambiado». Me volteé hacia ella y vi a una extraña hermosa, elegante, educada, pero extraña al fin. «¿Cuándo empezaste a avergonzarte de mí, hija?». Por primera vez en la noche, Valeria me miró directo a los ojos. Cuando tenía 10 años y mis compañeras de la escuela me preguntaron qué hacía mi papá para el Día del Padre. Les dije que eras ingeniero. Fue más fácil que explicar por qué llegabas a recogerme oliendo a basura. Esas palabras fueron como una bofetada. Durante todos estos años, mientras yo me mataba trabajando para darle lo mejor, ella había estado inventando mentiras sobre mí. Mientras yo me sentía orgulloso de cada peso ganado honradamente, ella se moría de vergüenza. «Está bien, Valeria», le dije finalmente. «Entiendo. No iré a tu boda. Haré como que estoy de viaje, como seguramente ya les dijiste a todos». Ella asintió con alivio, como si le hubieran quitado un peso de encima. Se levantó, alisó su traje, tomó su bolsa de mano que costaba más que mi renta de 3 meses. Antes de irse, dejó la invitación sobre la mesa, junto al mole que se había enfriado completamente. «Papá», me dijo desde la puerta, «de verdad espero que me entiendas. Esto no es contra ti, es por mi futuro». Cuando se fue, me quedé solo con el eco de sus tacones bajando por las escaleras del edificio. Tomé la invitación. Era elegante, con letras doradas en papel grueso. «Don Esteban Ramírez», decía. Me quedé ahí parado, leyendo mi nombre una y otra vez, sabiendo que era solo una formalidad, una mentira bonita en papel caro. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todos los sacrificios, en todas las noches que llegué a casa tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero aún así me sentaba a ayudarla con las tareas. Pensé en las veces que ella llegaba llorando, porque las niñas ricas de su escuela se burlaban de su ropa, y yo trabajaba horas extra para comprarle uniformes nuevos. ¿Saben qué es lo más doloroso de todo esto, amigos míos? No es que me haya rechazado, es que nunca, ni una sola vez,
Le expliqué lo que realmente significaba mi trabajo. Nunca le dije que yo limpiaba las calles para que ella pudiera caminar limpia hacia su futuro. Nunca le conté que cada bolsa de basura que recogía era un ladrillo más en el camino hacia su educación. Tal vez, si lo hubiera hecho, las cosas habrían sido diferentes. Pero ya era demasiado tarde para esas conversaciones. Cuando Valeria se fue, dejando sobre la mesa esa invitación de boda como un gesto vacío, sabiendo que yo no iría, me senté en mi viejo sillón de cuero gastado que compré usado hace 15 años y recordé todos estos años. Ay, queridos amigos míos, si ustedes supieran lo que significa criar a un hijo solo. Cuando mi Rocío murió de cáncer de mama en el año 2000, Valeria tenía apenas 5 añitos. Recuerdo cómo me preguntaba cada noche: «Papi, ¿cuándo regresa mami del hospital?». Y yo no sabía qué responderle, cómo explicarle a una niña tan pequeña que su mamá nunca volvería a casa. Yo trabajaba entonces solo como basurero. Mi salario era de 8.000 pesos al mes. Pero quería que mi niña estudiara en la mejor escuela, con hijos de doctores y abogados, para que tuviera una oportunidad de una vida mejor que la mía. El Colegio Santa Teresa costaba 4.000 pesos mensuales, exactamente la mitad de lo que yo ganaba. Entonces me conseguí un segundo trabajo como velador en una construcción con don Rafael. Trabajaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Dormía 4 horas si tenía suerte, y luego me iba otra vez a recoger basura por las calles del Distrito Federal. Recuerdo esas noches largas en la construcción, sentado en una silla de plástico rota, viendo pasar los carros por Avenida Universidad, pensando en mi Valeria que dormía sola en nuestro departamentito. A veces me quedaba dormido y soñaba con Rocío, que me decía: «Esteban, cuida bien a nuestra niña, dale todo lo que yo no pude darle». Y yo le prometía en esos sueños que haría cualquier cosa por nuestra hija. Cuando Valeria tenía 7 años y estaba aprendiendo a leer, yo le compraba libros de cuentos, aunque yo mismo cenara solo frijoles con tortillas. Ella se sentaba en mis piernas después de que llegaba de trabajar, toda sucia y cansada. Pero yo no me importaba ensuciar mi ropa de trabajo con sus manitas. «Papi, léeme el de la Cenicienta otra vez», me decía, y yo le leía el mismo cuento 20 veces si ella me lo pedía. Su carita se iluminaba cuando llegaba a la parte donde la Cenicienta se casaba con el príncipe. Para su 8º cumpleaños, ella quería una muñeca Barbie que había visto en el aparador de Liverpool cuando pasamos por ahí un domingo después de misa. Costaba 1.000 pesos, una fortuna para mí en ese entonces. Durante 2 meses, ahorré 100 pesos de cada quincena. Dejé de comprar café para el trabajo. Dejé de comprar cigarros que fumaba para aguantar el cansancio de las noches de velador. Deberían haber visto su cara esa mañana del 15 de marzo del 2003, cuando despertó y encontró la muñeca junto a su cama. Saltaba por todo el departamento gritando: «Papi, papi, es tan hermosa. Tiene el pelo como el de mami». Me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando cumplió 10 años. Un día llegó de la escuela muy callada. No me contó como siempre sobre su día, sobre lo que había aprendido, sobre sus amigas. Ese día había sido el día del padre en el colegio, y los papás habían ido a platicar sobre sus trabajos. Yo no pude ir porque estaba trabajando, pero ella me contó después que todos los otros papás eran doctores, licenciados, ingenieros, dueños de empresas, y cuando le preguntaron qué hacía su papá, ella había dicho que yo trabajaba en limpieza urbana, como si esas palabras fueran menos vergonzosas que decir basurero. Fue entonces cuando empezó a pedirme que no me acercara a la escuela con mi uniforme naranja. «Papi, ¿puedes venir por mí vestido normal?», me decía, y yo entendí. Empecé a llevar una camisa limpia en una bolsa. Me cambiaba en el baño de una gasolinera cerca del colegio antes de recogerla.
Me dolía, pero pensé, es solo una niña, necesita sentirse como las demás. En esos años yo trabajaba tanto que a veces llegaba a casa y me quedaba dormido en el sillón sin cenar. Valeria me tapaba con una cobija y me dejaba un vaso de agua en la mesita. Por las mañanas me despertaba y la encontraba ya vestida para la escuela, con su uniforme planchado que yo le planchaba los domingos, desayunando cereales con leche. Me daba un beso en la frente y me decía, «Que tengas buen día, papi». Esos eran los momentos que me daban fuerzas para seguir. Cuando tenía 12 años me pidió clases de piano. Las maestras particulares cobraban 300 pesos la hora. Yo conseguí un tercer trabajo los sábados, ayudando a un compadre que vendía tacos en el mercado de Tepito. De 6 de la mañana a 3 de la tarde vendía tacos. Luego corría a bañarme y cambiarme para el turno de velador. Valeria nunca supo que los sábados yo no dormía nada, solo para que ella pudiera tocar para Elisa en el piano del colegio. Pero fue a los 15 cuando todo cambió de verdad. Ya no me contaba sobre sus amigas, ya no se sentaba conmigo a ver las telenovelas los jueves por la noche. Cuando llegaban sus compañeras a hacer tarea, me pedía que me quedara en mi cuarto. «Es que van a estudiar, papi. Necesitan silencio», me decía. Pero yo sabía la verdad. Un día la escuché hablando por teléfono con una amiga. «Mi papá está de viaje, trabaja mucho en el extranjero». El momento que más me dolió fue un martes por la tarde en la Avenida Revolución. Yo había salido temprano del trabajo porque el camión recolector se había descompuesto y decidí caminar por el centro para llegar a casa. De repente vi a Valeria con 3 compañeras del colegio, todas vestidas muy elegantes, cargando bolsas de tiendas caras. Mi corazón se llenó de alegría. «¡Valeria, hijita!», le grité, acercándome a ella con los brazos abiertos. Pero ella se quedó paralizada. Me miró como si fuera un extraño, como si nunca me hubiera visto en su vida. Sus amigas voltearon hacia mí con curiosidad. Una de ellas preguntó, «¿Lo conoces, Vale?». Y mi hija, mi propia hija, la niña que yo crié desde los 5 años, que alimenté con mi propio sacrificio, dijo, «No, no sé quién es». Me quedé ahí parado en medio de la avenida, con el ruido de los carros y los camiones alrededor, viendo cómo mi hija se alejaba con sus amigas sin voltear atrás ni una sola vez. Esa noche llegué a casa y lloré por primera vez desde el día que murió Rocío. Me senté en la cocina, en la misma mesa donde ella hacía su tarea cuando era pequeña, y lloré como un niño. Pero ¿saben qué, amigos míos? Nunca le dije nada, nunca le reclamé, nunca la hice sentir mal. Cuando llegó esa noche y me preguntó cómo había estado mi día, yo le dije, «Bien, hijita, todo bien», porque pensé, es una adolescente, está creciendo, necesita encontrar su lugar en el mundo, ya va a madurar, ya va a entender todo lo que he hecho por ella. Cuando entró a la universidad para estudiar Derecho, vendí la camioneta que había sido de mi papá, una Ford del 85 que ya casi no servía, pero que era lo único de valor que tenía. La vendí en 15.000 pesos para pagar su primer año de universidad. Valeria nunca preguntó de dónde salió el dinero. Para entonces ya vivía en un mundo diferente al mío. Hablaba de cosas que yo no entendía. Tenía amigas que nunca conocí, novios que nunca me presentó. Recuerdo el día que me dijo que había conseguido trabajo en el bufete González y Asociados. Estaba tan feliz, tan orgullosa. «Papi, es una de las firmas de abogados más importantes de México. Solo aceptan a los mejores estudiantes». Yo me sentí tan orgulloso de ella, de todo lo que había logrado. Pensé, valió la pena todo el sacrificio, todos esos años de trabajar doble turno, de no dormir, de comer frijoles todos los días. Mi niña lo había conseguido, pero con cada éxito suyo, con cada ascenso en su trabajo, con cada peso más que ganaba, yo sentía que se alejaba más de mí.
Las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Cuando venía a visitarme una vez al mes, ya no se quedaba a cenar. Llegaba con prisa, me preguntaba cómo estaba, me daba dinero que yo no le había pedido, y se iba, como si fuera una obligación que tenía que cumplir. Y yo ahí me quedaba, guardando ese dinero en una lata de café que tengo escondida detrás del refrigerador. Dinero que nunca gasté porque no me parecía correcto. Ese dinero que ella me daba por lástima, por culpa, por cualquier cosa menos por amor. Digamos que así llegamos a esa noche cuando me dijo que no quería que fuera a su boda. 30 años de sacrificios, 30 años de amar sin condiciones, 30 años de creer que algún día ella entendería. Y al final me dijo que le daba vergüenza que fuera su padre. Pero ¿saben una cosa, queridos amigos? Aún así, esa noche, después de que se fue, yo seguía siendo su padre. Y un padre perdona, siempre perdona. Pero hay en esta historia algo que Valeria nunca supo. En el año 2005, cuando ella tenía 10 años y apenas comenzaba a avergonzarse de mí, pasó algo que uniría para siempre a nuestra familia con la familia González. Yo trabajaba entonces en la Ruta de Santa Fe, ese distrito de negocios donde están las oficinas de la gente rica, los edificios de cristal que brillan como espejos bajo el sol de mediodía. El 23 de agosto, recuerdo ese día como si fuera hoy, era martes. Estaba limpiando un contenedor junto al edificio de 30 pisos en Avenida de las Américas. El calor pegaba duro. Eran como las 11 de la mañana y ya sudaba debajo del uniforme naranja. De repente, veo una carpeta gruesa, de piel, cara, que sobresalía entre las bolsas de basura. Por lo general, no me fijo mucho en lo que tiran la gente, pero algo me hizo detenerme. Tal vez fue el brillo del sol sobre el cuero, o tal vez fue la voz de mi difunto padre que me susurraba al oído. La saqué con cuidado. Estaba pesada. La abrí y encontré documentos, sellos, firmas, papeles que se veían muy importantes, aunque yo no entendía nada de esas cosas legales. Pero sí pude ver números, cantidades enormes, 50 millones de pesos, y una dirección que se repetía en varios papeles. Miguel González, calle Masaryk 140, Polanco. Pensé, alguien tiró esto por error, o tal vez a propósito para hacer daño, pero este hombre perdió algo muy valioso. Mi difunto padre, don Jerónimo, que en paz descanse, siempre me decía cuando yo era chamaco: hijo, lo ajeno no se pega en las manos. Lo que encuentres, devuélvelo a su dueño. Esas palabras me sonaron en los oídos mientras sostenía esa carpeta. Sabía que tenía que encontrar a ese tal Miguel González, aunque no supiera quién era ni cómo buscarlo. Durante 3 días, después de terminar mi turno de basurero, me dediqué a buscar a este señor. Iba en camión por las direcciones que aparecían en los documentos, preguntando por aquí y por allá. La gente me miraba raro. Un basurero cargando una carpeta de piel fina preguntando por Miguel González. Algunos se reían, otros ni me hacían caso. Un basurero con documentos importantes. Ándale pues, me decían los porteros de los edificios elegantes. El jueves por la noche, después de casi darme por vencido, decidí ir directamente a la dirección de Polanco. Tomé 2 camiones y llegué a la calle Masaryk cuando ya estaba oscureciendo. El número 140 era una casa enorme, como un palacio, con jardines que se veían perfectos, incluso en la luz amarillenta de los faroles. Había una reja alta de hierro forjado y una caseta de vigilancia donde estaba sentado un guardia uniformado. Me acerqué nervioso, con la carpeta bajo el brazo. El guardia me miró de arriba abajo. Vio mi ropa de trabajo, mis zapatos gastados, mis manos sucias del día de trabajo. «¿Qué se le ofrece?», me preguntó con una voz que no sonaba muy amistosa. Le expliqué que traía unos documentos para el señor Miguel González,
que los había encontrado y quería devolvérselos. ¿Documentos? ¿Usted? Me dijo el guardia con una sonrisa burlona. A ver, enséñeme. Le mostré la carpeta, la abrió, vio los papeles y de repente su cara cambió completamente. «Espérese aquí, no se mueva», me gritó y corrió hacia la casa hablando por un radio. A los 5 minutos salió un hombre como de 50 años, pelo gris, vestido con un traje que se veía carísimo incluso para mis ojos, que no sabían de esas cosas. Pero lo que más me llamó la atención fue su cara. Se veía cansado, ojeroso, como si llevara días sin dormir bien. Tenía los ojos rojos y las manos le temblaban cuando se acercó a la reja. «¿Usted encontró mi carpeta?», me preguntó, y la voz le salía quebrada, como si estuviera a punto de llorar. Yo asentí y se la entregué a través de los barrotes. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae cuando la tomó. La abrió, revisó los papeles uno por uno y entonces sí se puso a llorar. Un señor de 50 años, elegante, rico, llorando ahí en la entrada de su casa. «Usted no sabe lo que acaba de hacer», me dijo limpiándose los ojos con un pañuelo. «Un empleado descontento se robó estos documentos de mi oficina y los tiró para vengarse de mí. Sin estos papeles, yo perdía los derechos de propiedad de 3 edificios en el centro de la ciudad. Perdía todo lo que mi familia ha construido durante años». Me explicó que había estado buscando esos documentos durante una semana completa, que había puesto detectives privados, que había ofrecido recompensas, que no había dormido pensando en la ruina que le esperaba, y que yo, un simple basurero que no conocía de nada, había encontrado la carpeta entre la basura y me había tomado la molestia de buscarla para devolvérsela. «Dígame cuánto quiere por esto», me dijo. «Nombre cualquier cantidad. ¿500.000 pesos? ¿1 millón?» Yo me quedé parado ahí, pensando que 500.000 pesos era más de lo que yo ganaba en un año entero trabajando doble turno, más de lo que había visto junto en toda mi vida. Con ese dinero podría pagar años de colegio para Valeria, podría comprar un departamento mejor, podría dejar de trabajar de velador en las noches. Pero entonces recordé las palabras de mi papá, recordé a mi Rocío que siempre me decía que las cosas buenas les pasan a la gente buena. Recordé que yo quería ser un ejemplo para mi hija. «No, señor», le dije, «yo solo hice lo que era correcto». Nunca voy a olvidar la expresión de su cara en ese momento. Don Miguel me miró como si fuera la primera vez en su vida que veía a una persona honesta de verdad. Se quedó callado durante un rato largo, nada más mirándome a través de los barrotes de la reja, como si estuviera tratando de entender qué clase de hombre era yo. «¿Cómo se llama usted?», me preguntó al fin. «Esteban Ramírez, para servirle», le contesté. Sacó su teléfono del bolsillo y me pidió mi número. Se lo di, aunque no entendía para qué lo quería. «Esteban», me dijo, «si alguna vez necesita ayuda, cualquier tipo de ayuda, llámeme. Yo estoy en deuda con usted, una deuda que no sé si podré pagar alguna vez». Desde ese día, don Miguel comenzó a ayudar a nuestra familia en silencio, sin que yo se lo pidiera, sin que Valeria supiera nada. En el 2010, cuando me dio el infarto y estaba internado en el Hospital General, los doctores me dijeron que necesitaba una operación que costaba 40.000 pesos. Yo sabía que no tenía ese dinero, que mis ahorros no alcanzaban ni para la mitad. Me preparé para morir. Le escribí una carta a Valeria explicándole dónde estaban mis papeles importantes, donde tenía guardados los pocos pesos que había ahorrado. Pero al día siguiente llegó la enfermera y me dijo: «Don Esteban, sus cuentas del hospital han sido pagadas. Todo, la operación, los medicamentos, todo». Yo pregunté quién había pagado, pero me dijeron que había sido un pago anónimo. Claro que yo sabía quién había sido, pero nunca le dije nada a don Miguel, nunca le pregunté.
Un hombre como él tiene su orgullo también, y si quería ayudarme en secreto, yo respetaba eso. Cuando Valeria estaba terminando la universidad y buscaba trabajo, de repente le llegó una llamada del bufete González y Asociados. Le ofrecían una práctica profesional muy bien pagada, mejor que la que habían ofrecido a cualquiera de sus compañeros. Ella llegó a casa emocionadísima, pensando que era por sus buenas calificaciones, por su talento. «Papá, me escogieron entre cientos de candidatos», me decía saltando de alegría. Y yo me alegraba con ella, pero sabía la verdad. También sé que cuando ella necesitaba dinero para sus libros de la carrera, cuando yo no tenía de dónde sacar, misteriosamente conseguía becas de estudio que nunca había solicitado. Cuando se mudó a un departamento mejor en la colonia Roma, el dueño le rebajó la renta sin explicación. Cuando compró su primer carro, el vendedor le hizo un descuento que ella pensó que había conseguido por su poder de negociación. Don Miguel cuidaba de mi familia como si fuéramos sus parientes, pero siempre desde las sombras, siempre sin que Valeria supiera que el padre basurero que tanto la avergonzaba tenía que ver con todas esas buenas fortunas que le llegaban. A veces me llamaba por teléfono solo para preguntar cómo estábamos, si necesitábamos algo. «¿Cómo está la niña, Esteban?», me preguntaba. «¿Está bien en la universidad? ¿Le hace falta algo?». Y yo le contaba con orgullo de los éxitos de Valeria, de sus buenas calificaciones, de lo inteligente que era. Cuando Valeria conoció a Alejandro, el hijo de don Miguel, yo me enteré por los periódicos de sociales. Vi la foto de mi hija en una fiesta elegante, del brazo de un muchacho guapo y bien vestido. El pie de foto decía: Alejandro González, heredero del Imperio González, con su novia la licenciada Valeria Ramírez. Mi corazón se llenó de alegría y de tristeza al mismo tiempo. Alegría por ver a mi hija feliz. Tristeza porque sabía que en ese mundo no había lugar para un basurero como yo. Unos días después me llamó don Miguel. «Esteban, amigo mío», me dijo, y su voz sonaba contenta. «Parece que nuestros hijos se encontraron. El destino es muy curioso, ¿no crees?». Le dije que sí, que me daba mucho gusto que Alejandro fuera un buen muchacho, que se veía que quería mucho a Valeria. «Tu hija es una mujer extraordinaria», me dijo don Miguel. «Mi hijo está enamoradísimo de ella, y yo estoy muy contento de que sea hija tuya». Durante los meses que duró el noviazgo, don Miguel y yo hablábamos por teléfono de vez en cuando. Me contaba cómo iban las cosas, cómo se preparaba la boda, lo felices que estaban los muchachos. Pero nunca mencionamos el hecho de que Valeria no sabía de nuestra amistad. Nunca hablamos de por qué ella nunca había mencionado a su padre en esa casa. Don Miguel era un hombre sabio. Entendía las cosas sin necesidad de explicarlas. La noche que Valeria me pidió que no fuera a su boda, cuando me dijo que le daba vergüenza que fuera su padre, yo pensé en llamar a don Miguel para contarle, pero no lo hice. Un padre no puede pedirle a otro padre que arregle sus problemas con sus hijos. Esas cosas se resuelven entre familia, o no se resuelven. Pero el destino tenía otros planes para nosotros. Después de las palabras de mi hija, decidí no ir a la boda. Me quedé en casa durante días, sentado en mi sillón viejo, mirando esa invitación elegante que había dejado sobre la mesa. La tomaba en mis manos una y otra vez, leyendo mi nombre en letras doradas. Don Esteban Ramírez. Me preguntaba si ella tendría razón, si yo realmente no pertenecía a ese mundo de gente elegante y educada. Tal vez un basurero de Tepito no tenía nada que hacer en una iglesia de Coyoacán, rodeado de empresarios y doctores. Me quedaba despierto por las noches pensando en todo esto. ¿Qué iba a hacer el día de la boda? ¿Quedarme en casa viendo la televisión mientras mi única hija se casaba? ¿Fingir que estaba de viaje como ella les había dicho a todos? La idea me dolía en el alma, pero también entendía su punto de vista.
Yo olía a trabajo honrado, a sudor limpio, pero para esa gente tal vez olía a fracaso, a pobreza, a algo que preferían no ver. Una semana antes de la ceremonia, cuando ya me había resignado a quedarme en casa, sonó el teléfono. Era don Miguel. «Esteban, amigo mío», me dijo con esa voz cálida que siempre tenía conmigo. «¿Por qué Valeria está diciendo que tú estás de viaje? ¿Que no vas a poder venir a la boda? ¿Qué está pasando?» Ay, amigos míos, no sabía qué contestarle. Don Miguel había sido tan bueno conmigo todos estos años, me había ayudado cuando más lo necesité, y ahora yo tenía que explicarle que su futura nuera se avergonzaba de su propio padre. Me quedé callado durante un momento, escuchando su respiración al otro lado de la línea. «Esteban, háblame con la verdad», insistió. «¿Qué te dijo Valeria?» Entonces le conté todo. Le conté sobre la visita de mi hija, sobre cómo me pidió que no fuera a la boda, sobre las palabras que me dijo, que le daba vergüenza lo que soy, que huelo a basura incluso después de bañarme. Le expliqué que había decidido no ir para no arruinarle el día más importante de su vida. Hubo una pausa muy larga después de que terminé de hablar. Yo pensé que tal vez don Miguel estaba enojado conmigo, que tal vez ahora entendía por qué su futuro suegro no era digno de estar en esa boda. Pero cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más seria, pero también más determinada. «Esteban, escúchame bien», me dijo. «Tú vas a venir a esa boda. Vas a sentarte donde tú quieras sentarte. Vas a vestir tu mejor ropa. Y vas a estar ahí cuando tu hija se case. Confía en mí, amigo mío. Tu hija necesita aprender una lección, pero va a ser una lección de amor, no de dolor». Le pregunté qué tenía pensado hacer, pero me dijo que solo confiara en él, que todo iba a salir bien. «Valeria necesita saber la verdad sobre quién es su padre realmente», me dijo, «y yo me voy a encargar de que la sepa». El 15 de abril de 2025, el día de la boda, me desperté a las 5 de la mañana como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo no era para ir a trabajar. Me bañé con el jabón bueno que compro solo para ocasiones especiales. Me afeité con cuidado frente al espejo rajado del baño. Me peiné el poco pelo que me queda con brillantina que había comprado la semana anterior. Me puse mi traje de 2000 pesos, el único que tengo, que había mandado limpiar y planchar en la tintorería de doña Carmen. Las mangas me quedaban un poco largas y el saco un poco ancho, pero era lo mejor que tenía. Me puse los zapatos de cuero que solo uso para ir a misa en Navidad y en el Día de las Madres. Los había lustrado hasta que brillaran como espejos. Antes de salir, tomé el regalo que había preparado para Valeria, un crucifijo de plata que había pertenecido a mi Rocío, lo único de valor que me quedaba de ella. Lo había guardado durante todos estos años esperando el día de la boda de mi hija. Era pequeño y sencillo, pero había estado en el cuello de la mujer que más amé en este mundo. Sabía que Valeria probablemente nunca lo usaría, que tal vez hasta lo guardaría en un cajón y se olvidaría de él, pero era lo único que tenía para darle. El viaje en camión hasta Coyoacán se me hizo eterno. Iba pensando en todo lo que podría salir mal, en cómo los otros invitados me mirarían, en si Valeria se enojaría al verme ahí después de haberle prometido que no iría. Pero también pensaba en las palabras de don Miguel, en la confianza que me había pedido que tuviera en él. Cuando llegué a la iglesia San Francisco, no podía creer lo que veían mis ojos. Era como un cuento de hadas, amigos míos. Había flores por todas partes, rosas blancas y rojas que se veían carísimas, arreglos enormes que llegaban hasta el techo de la iglesia. Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica en una esquina, músicos vestidos de etiqueta que tocaban violines que brillaban como joyas. Los invitados llegaban en carros que costaban más de lo que yo gano en 5 años.
todos vestidos como si fueran a conocer al presidente de la República. En la entrada había un guardia de seguridad vestido de traje negro que revisaba las invitaciones. Cuando me acerqué, me miró de arriba abajo con una expresión que conocía muy bien, la misma que había visto 1000 veces cuando la gente rica me veía en mi uniforme naranja. ¿Invitación?, me preguntó con un tono que dejaba claro que dudaba que yo tuviera derecho a estar ahí. Le mostré la invitación que Valeria había dejado en mi mesa. La tomó, la revisó cuidadosamente, como si fuera a encontrar algo falso en ella. Luego me miró otra vez, me señaló hacia las bancas del fondo y me dijo: los asientos de atrás. No era una sugerencia, era una orden. Caminé por el pasillo central de esa iglesia hermosa, viendo a toda esa gente elegante que llenaba las bancas de adelante. Señoras con sombreros que costaban más que mi renta de 3 meses. Señores con relojes de oro que brillaban cuando movían las manos. Niños vestidos como pequeños adultos con trajes hechos a la medida. Algunos me miraban con curiosidad, otros fingían no verme. Yo mantenía la cabeza alta, recordando las palabras de mi padre: camina derecho, hijo, que tú no le debes nada a nadie. Me senté en la última banca, del lado derecho, desde donde podía ver todo pero donde nadie me vería a mí. Puse el crucifijo de Rocío en mis manos y esperé. A las 12 en punto empezó a sonar la marcha nupcial y todos los invitados se pusieron de pie. Y entonces la vi. Mi Valeria, mi niña hermosa, caminando hacia el altar del brazo de don Ricardo González, el hermano de don Miguel, que hacía las veces de padre de la novia. Llevaba un vestido que se veía como de princesa de cuento, todo bordado con perlas y encajes, con una cola que se extendía por metros detrás de ella. Su cabello estaba recogido en un peinado elegante con flores pequeñitas, y llevaba el velo de novia que había pertenecido a la abuela de Alejandro. Se veía exactamente como su madre el día de nuestra boda, solo que el vestido de Rocío había costado 500 pesos, y lo habíamos comprado en el mercado de San Juan, después de que yo ahorré durante 3 meses. Pero las dos se veían igual de hermosas, igual de radiantes, igual de perfectas para mí. Alejandro la esperaba en el altar, vestido con un smoking que se veía hecho especialmente para él. Era un muchacho guapo, alto, con una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. Se veía que realmente amaba a mi hija, que estaba nervioso y emocionado y feliz, exactamente como debe estar un hombre el día que se casa con la mujer de su vida. Yo me quedé ahí sentado en mi banca del fondo, viendo cómo mi hija se casaba sin mí, viendo cómo otro hombre la llevaba hacia su futuro mientras yo observaba desde la distancia, como un extraño en la boda de mi propia hija. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero las dejé correr. No me importaba si alguien me veía llorar. Un padre tiene derecho a llorar el día de la boda de su hija. La ceremonia fue hermosa. El padre Miguel, un sacerdote anciano que había conocido a la familia González durante décadas, habló sobre el amor, sobre la familia, sobre las bendiciones que Dios les daba a las parejas que se unían con amor verdadero. Valeria y Alejandro intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, promesas de amor eterno que me llegaron al corazón, aunque sabía que yo no tenía lugar en ese futuro que estaban construyendo. Cuando se intercambiaron los anillos, cuando el padre los declaró marido y mujer, cuando se besaron mientras todos aplaudían, yo aplaudí también desde mi rincón. Aplaudí por la felicidad de mi hija, aunque mi corazón se estuviera rompiendo en pedazos. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Después de que los novios terminaron de besarse, después de que el sacerdote los bendijo, don Miguel se acercó al micrófono. Todos se quedaron callados porque don Miguel casi nunca hablaba en público. Era un hombre muy reservado que prefería mantenerse en segundo plano. Queridos familiares y amigos,
empezó a decir con esa voz fuerte que tenía cuando hablaba de negocios. En este día tan feliz para nuestras familias, quiero compartir con ustedes una historia sobre la verdadera honestidad y la verdadera nobleza de corazón. Los invitados lo escuchaban con atención. Valeria sonreía desde el altar, tomada del brazo de Alejandro, pensando que don Miguel iba a contar alguna anécdota tierna sobre los novios o sobre las familias. Yo me quedé muy quieto en mi banca, sin saber qué esperar. Hace 20 años, continuó don Miguel, yo estuve a punto de perderlo todo. Unos documentos de propiedad por valor de 50 millones de pesos fueron robados de mi oficina y tirados a la basura por un empleado vengativo. Yo busqué esos documentos durante una semana entera. Contraté detectives, ofrecí recompensas, no dormí ni comí pensando en la ruina que se acercaba a mi familia. En la iglesia se podía escuchar el vuelo de una mosca. Valeria ya no sonreía. Había algo en esa historia que la estaba poniendo nerviosa, aunque todavía no sabía por qué. Y entonces, siguió don Miguel, me llamó un hombre sencillo, trabajador, honesto, que había encontrado esa carpeta entre la basura en su ruta de trabajo. Este hombre se tomó la molestia de buscarme durante 3 días, de ir de oficina en oficina hasta dar conmigo, y cuando le ofrecí una recompensa de 500.000 pesos, la mitad de lo que ganaba en un año, me dijo, «Solo hice lo que era correcto, señor». Vi cómo la cara de Valeria empezaba a cambiar, cómo una expresión de pánico comenzaba a aparecer en sus ojos. Alejandro la miraba extrañado, sin entender por qué su esposa se veía tan nerviosa de repente. Desde ese día, continuó don Miguel con la voz cada vez más fuerte, yo juré que algún día le pagaría a ese hombre el favor que me había hecho. Ayudé a su familia cuando pude, siempre en silencio, siempre con discreción. Y cuando mi hijo me trajo a casa a su novia y me dijo su apellido, supe que el destino nos había reunido otra vez. Ahora sí, Valeria se había puesto pálida. Sus manos temblaban mientras sostenía el ramo de novia. Empezaba a entender hacia dónde iba esa historia, pero todavía no quería creerlo. Esta boda que ustedes ven, dijo don Miguel extendiendo los brazos hacia toda la iglesia decorada. Cada flor, cada detalle, cada peso de los 3 millones que costó, es mi regalo de agradecimiento a ese hombre. Es mi manera de honrar a la persona más honesta que he conocido en mi vida. El corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Don Miguel me miró directamente, me sonrió y dijo las palabras que cambiarían todo. Ese hombre es Esteban Ramírez, el padre de nuestra hermosa novia. Un silencio total cayó sobre la iglesia. 300 cabezas se voltearon hacia atrás, hacia la banca donde yo estaba sentado. Valeria se tapó la cara con las manos y empezó a temblar. Alejandro la abrazó, confundido pero comprensivo. «Esteban, amigo mío», me gritó don Miguel desde el altar, «ven acá, párate al lado de tu hija. Te has ganado ese lugar más que cualquier persona en esta iglesia». No sé cómo logré levantarme. Las piernas me temblaban, el corazón me latía como loco, las manos me sudaban. Pero me levanté y empecé a caminar por ese pasillo central, el mismo pasillo por el que había soñado caminar con mi hija del brazo durante tantos años. Los invitados empezaron a aplaudir. Primero fueron unas pocas palmadas tímidas, pero después se convirtió en una ovación que llenaba toda la iglesia. Muchos de ellos estaban llorando, algunos se habían puesto de pie. Yo seguía caminando hacia el altar, hacia mi hija, sintiendo que cada paso era como un milagro. Y entonces, Valeria no pudo más. Se soltó del brazo de Alejandro y corrió hacia mí por el pasillo, con su vestido de 80.000 pesos arrastrándose por el suelo, con su peinado perfecto desacténdose, con su maquillaje corriéndose por las lágrimas, pero ya no le importaba nada de eso.
Papá, perdóname, 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 me gritaba mientras corría. Fui tan estúpida, tan cruel, tan ciega. Perdóname, por favor. Cuando llegó hasta mí, me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo. Lloraba como cuando era niña y se lastimaba jugando. Lloraba como si le doliera todo el cuerpo. Y yo la abracé, la apreté contra mi pecho y le acaricié el cabello como había hecho durante tantos años. Tranquila, hijita, tranquila, le susurré al oído. Estoy aquí, siempre voy a estar aquí, siempre te voy a amar. Han pasado 3 años desde aquel día, mis queridos amigos, y puedo decirles que el perdón no es debilidad, es la fuerza más grande que tiene un padre. Ese día en la boda, cuando Valeria lloraba en mi pecho frente a 300 invitados, cuando Alejandro me dijo con lágrimas en los ojos: «Don Esteban, me siento orgulloso de que usted sea mi suegro», entendí que todos esos años de dolor nos habían llevado a ese momento de sanación. La boda continuó con una atmósfera completamente diferente. Me sentaron en la mesa principal, al lado de mi hija. Los invitados se acercaban a estrecharme la mano. Me agradecían por la lección de dignidad que habían recibido. Señoras elegantes que antes me habrían visto como invisible me decían: «Don Esteban, usted nos ha enseñado algo muy importante hoy». Empresarios que manejaban millones me hablaban con respeto genuino, no por lástima, sino por reconocimiento. Pero lo más importante fue el baile del padre con la novia. Cuando llegó ese momento, la orquesta empezó a tocar «Bésame mucho», la canción favorita de mi difunta Rocío, la misma que bailamos el día de nuestra boda hace 30 años en el salón prestado de la colonia Doctores. Valeria se acercó a mí con los ojos todavía rojos de tanto llorar. Me extendió la mano, y ahí, frente a toda esa gente elegante, bailamos como padre e hija por primera vez en su vida adulta. Ella lloraba sobre mi hombro mientras yo la guiaba por la pista de baile. «Papá, ¿puedes perdonarme?», me susurraba. «¿Puedes perdonar todo lo que te hice?». Y yo le acariciaba el cabello, ya despeinado por las lágrimas y las emociones, y le decía: «Hijita, no hay nada que perdonar. Un padre siempre perdona, siempre ama. Eso es lo que hacemos». Recuerdo que mientras bailábamos, vi a don Miguel observándonos desde su mesa, sonriendo con satisfacción. Alejandro tenía los ojos húmedos, igual que muchos de los invitados que nos rodeaban. Era como si toda esa iglesia, toda esa gente que había venido a celebrar una boda elegante, hubiera recibido una lección sobre lo que realmente importa en la vida. No el dinero, no la posición social, sino el amor entre familia, el sacrificio, la honestidad, el perdón. Después de la boda todo cambió. Esa misma semana Valeria vino a visitarme, y desde entonces viene cada domingo sin falta. Ya no llega con prisa, ya no me da dinero por lástima, ya no finge que tiene cosas más importantes que hacer. Llega temprano, a veces con Alejandro, a veces sola, y se queda todo el día. Cocinamos juntos el mole poblano siguiendo la receta de su madre, paso a paso como me enseñó Rocío hace tantos años. Valeria había olvidado cómo hacerlo, así que yo le enseño otra vez. Cómo tostar los chiles, cómo molerlos en el metate, cómo mezclar todos los ingredientes en el orden correcto. Sus manos, que antes solo sabían usar computadoras y firmar contratos, ahora aprenden a cocinar los platillos de su infancia. Me cuenta sobre su trabajo, pero ya no como algo que me excluye, sino compartiendo realmente lo que hace. Me explica sus casos legales, me pregunta mi opinión sobre cosas de la vida, escucha mis historias sobre los compañeros de trabajo, sobre los vecinos del edificio. Le gusta especialmente cuando le cuento anécdotas de cuando ella era pequeña, cosas que había olvidado o que nunca supo. También trajo a Alejandro para que conociera a nuestros vecinos. La tía Consuela,
que vive en el departamento de al lado y que ayudó a cuidar a Valeria cuando era niña, don Pedro el plomero que siempre me prestaba herramientas, doña Carmen de la tienda que me fiaba cuando no me alcanzaba el dinero. Al principio Alejandro se veía un poco fuera de lugar en nuestro edificio viejo de Tepito, pero tiene buen corazón este muchacho, y pronto estaba conversando con todos como si los conociera de toda la vida. Lo más importante es lo que ahora dice en su trabajo. Antes mentía sobre mí, inventaba que era ingeniero o que trabajaba en el extranjero. Ahora, según me cuenta Alejandro, cuando sus colegas del bufete hablan de sus padres, Valeria dice con orgullo: «Mi papá es basurero, y me siento más orgullosa de él que de cualquier persona en este mundo». Esa frase, amigos míos, vale más para mí que todos los pesos que pueda ganar en el resto de mi vida. Después de tantos años de esconder mi trabajo, de que se avergonzara de lo que soy, ahora mi hija presume de mí, no porque haya cambiado lo que hago, sino porque finalmente entendió el valor de lo que hago. Yo sigo trabajando igual que siempre. Cada mañana a las 5 me levanto, me pongo mi uniforme naranja, desayuno mis frijoles con tortillas y me voy en el camión recolector por las calles de esta ciudad que tanto amo. Pero ahora, cuando manejo por Avenida Revolución o cuando paso por las colonias elegantes como Polanco o Las Lomas, ya no siento esa punzada de dolor en el pecho pensando en mi hija que se avergüenza de mí. Ahora sé que en algún lugar de esta misma ciudad, en una oficina elegante, está mi Valeria trabajando y sintiendo orgullo de su padre basurero. Sé que cuando la gente pregunta por mí, ella cuenta nuestra historia con lágrimas en los ojos, pero con la cabeza en alto. Eso me da una fuerza que no tenía antes, una paz que no conocía. Hace exactamente un año nació mi nieto. Valeria me llamó desde el hospital a las 3 de la mañana, llorando de felicidad. «Papá, ya nació. Es un niño hermoso, sano, perfecto. Y lo vamos a llamar Esteban». Cuando me lo dijo, yo también lloré al teléfono, en mi departamento vacío, pensando en mi padre, en mi Rocío, en todas las generaciones que habían trabajado honradamente para llegar a este momento. El pequeño Esteban tiene ahora 1 año. Camina por toda la casa de Valeria y Alejandro en Las Lomas, una casa hermosa con jardín donde nunca imaginé que tendría un nieto corriendo. Pero cuando me ve llegar los domingos, grita «¡Tata!» y corre hacia mí con los brazos abiertos, sin importarle si vengo directamente del trabajo, sin importarle si mis manos están callosas o si mi ropa huele a trabajo honrado. Valeria me ha prometido que cuando el niño crezca y pregunte por qué se llama Esteban, ella le contará toda esta historia. No va a esconder los errores que cometió, no va a ocultar la vergüenza que sintió por mí, no va a inventar una versión bonita para quedar bien. Le va a decir la verdad, que su abuelo fue basurero toda la vida, que su mamá se avergonzó de él durante muchos años, pero que el amor de un padre es más fuerte que cualquier vergüenza, y que el perdón puede sanar cualquier herida. Porque eso es lo que he aprendido en estos 3 años, queridos amigos. La verdad sana. No importa qué tan dolorosa sea, no importa qué tan difícil sea de contar. La verdad siempre encuentra la manera de traer paz a los corazones que están listos para recibirla. A ustedes que me escuchan, a ustedes que tal vez tienen hijos que se han alejado, que se avergüenzan de ustedes, que creen que son mejores que sus padres, les digo esto: no se rindan, no dejen de amar. El orgullo duele, el rechazo duele, la ingratitud duele más que cualquier golpe físico, pero el amor de un padre es eterno. Es más fuerte que el dolor, más fuerte que el orgullo, más fuerte que el tiempo. La dignidad no está en cuánto dinero tienes en el bolsillo o qué tan caro es el traje que llevas puesto. La dignidad está en cómo vives cada día, en cómo trabajas sin robar,
en cómo amas sin condiciones, en cómo perdonas sin guardar rencor. Mis manos están callosas por 35 años de trabajo duro. Mi espalda está doblada por cargar bolsas de basura. Mi ropa siempre va a oler a trabajo honrado, pero camino derecho porque sé quién soy y lo que valgo. Si sus hijos alguna vez olvidan estos valores, si el mundo los convence de que ustedes no son suficientes para ellos, no se enojen, no les griten, no los maldigan, no les cierren las puertas de sus corazones. Simplemente sigan amando, sigan trabajando con dignidad, sigan siendo el ejemplo que ellos necesitan, aunque no lo sepan todavía, porque el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa. Tal vez no sea cuando ustedes lo esperan, tal vez no sea como ustedes lo sueñan, pero el amor verdadero, el amor de familia, siempre regresa, como regresó mi Valeria, como regresó mi nieta pequeña a mis brazos, como regresó la paz a mi corazón de padre. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi.